Yep. Buenos días, nosotros somos Eric Santiago Thompson Leiva y Ricardo Gabriel Miranda Morales. Somos el equipo 5 y el día de hoy les vamos a presentar una pequeña exposición sobre los temas vistos hasta el momento durante este parcial, los cuales son funciones trigonométricas, sus derivadas, gráficas, identidades trigonométricas, ejemplos e integrales. El objetivo de esta exposición es identificar los procesos de resolución de algunos ejercicios, fomentando su comprensión a través de las distintas diapositivas mostradas a continuación. Comenzaremos definiendo las funciones trigonométricas. Una función trigonométrica es una extensión de las relaciones trigonométricas que conocemos, para que nos den un sinfín de valores e igualmente nos da para una gráfica. Las funciones trigonométricas son seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Estos son los ejemplos de dichas funciones. Para poder graficar las funciones trigonométricas, primero que nada la tabla de la calculadora debe ir de menos 90 a 450 pasando por el 45. En el caso de seno, el dominio es menos infinito infinito y el rango es el punto más bajo y el punto más alto de la curva entre corchetes. Para tangente se grafica y se unen los puntos respetando las partes donde esté en el error. El dominio es menos infinito infinito x diferente de donde se encuentren los errores y el rango es menos infinito a infinito. Para cotangente es muy parecido a tangente, simplemente es al revés la forma de las curvas. El dominio es exactamente igual, menos infinito infinito con x diferente en donde tiene sus errores. Y el rango es de menos infinito a infinito. Para coseno es muy parecido a la de seno, su dominio es menos infinito infinito con el rango en los puntos más altos entre corchetes. En el caso de secante, el dominio es menos infinito a infinito con x diferente en los lugares donde dé error en la tabla, igual que tangente, y el rango es de menos infinito a infinito. En el caso de cosecante, igualmente es el dominio de menos infinito a infinito con x diferente en donde nos dé error en la tabla, y el rango va de menos infinito a infinito. Existen muchísimas aplicaciones de las funciones trigonométricas. Las más destacables son como la construcción, como por ejemplo medir edificios, la navegación, pues obviamente cuando estás en la mar, pero más se debe a la propagación de ondas, la astronomía y cartografía para medir los ángulos. Aquí tenemos las derivadas de las funciones trigonométricas y su inversa correspondiente. Aquí la función es seno de x y la derivada es coseno de x. La función de coseno de x es, la derivada es menos seno de x. Función tangente x, derivada secante al cuadrado de x. Función cotangente de x, su derivada es menos cosecante al cuadrado de x. Función secante de x, su derivada es secante de x por tangente de x. Luego la función de cosecante es por x y su derivada es menos cosecante de x por cotangente de x. Luego en la otra tabla tenemos las inversas, que es arco seno de función de x de arc sin de seno de x. Luego el arco coseno es la f de x de arc coseno de x. Luego el arco tangente es f de x es igual a arc tangente de x. Arco cosecante es f de x, arc cosecante de x. Arco secante es fx de arco secante x. Arco cotangente es f de x de arco cotangente x. Sí, la derivada que corresponde a cada una sería para arcoseno 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrada, para arcocoseno menos 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrada, para arcotangente 1 sobre 1 más x cuadrada, para arcocosecante menos 1 sobre x por
la raíz de x cuadrada menos 1. Para arcosecante, 1 sobre x por la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1. Y para arcotangente, menos 1 sobre 1 más x cuadrada. Aquí hay algunas fórmulas correspondientes a las identidades trigonométricas. Por ejemplo, está coseno de x por seno de x equivale a 1. Secante de x por coseno de x equivale también a 1. Cotangente de x por tangente de x es igual a 1. Tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x. Cotangente de x es igual a coseno de x sobre seno de x. Y las pitagóricas son 1 es igual a seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Cosecante cuadrada de x equivale a 1 más cotangente cuadrada de x. Y secante cuadrada de x es igual a tangente cuadrada de x más 1. Las funciones exponenciales son aquellas en que la variante independiente de x aparece en el exponente y tiene de base una constante a. La derivada de una función exponencial se puede representar de la siguiente manera. F de x es igual a e a la x y f de x es igual a la x. Aquí tenemos también un ejemplo de cómo se grafican. Y si tenemos la base e, como sabemos, solo se baja multiplicando el exponencial y se queda la base e con el mismo exponencial. Es aquella que se expresa como f de x logaritmo de x, siendo la base de esta función que ha de ser positiva y distinta de 1. En su gráfica podemos ver que es muy similar a la de una función exponencial. Sin embargo, en este caso la curva de una función creciente va de abajo hacia arriba, mientras que la decreciente va de arriba hacia abajo. Aquí podemos observar cuáles son las derivadas correspondientes de una función logarítmica normal y una compuesta. Para f de x, logaritmo natural de x sería 1 sobre x. Para una compuesta, el logaritmo de a de x quedaría 1 sobre x por 1 sobre el logaritmo natural de a, que sería 1 sobre x por el logaritmo de e. Las funciones hiperbólicas son un conjunto de funciones con definiciones y algunas propiedades que son semejantes al conjunto de funciones trigonométricas, pero las funciones hiperbólicas son funciones exponenciales y por lo tanto no son periódicas. Aquí podemos ver algunas fórmulas para su derivación. Por ejemplo, para seno hiperbólico de x tenemos que es coseno hiperbólico de x, para coseno hiperbólico de x, seno hiperbólico de x, para tangente hiperbólico de x, 1 sobre coseno hiperbólico cuadrado de x, para arcoseno hiperbólico de x sería 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrada más 1, para arcocoseno hiperbólico de x sería 1 sobre raíz cuadrada de x cuadrada menos 1, y para arcotangente de x sería 1 sobre 1 menos x cuadrada. Acá podemos ver las equivalencias. Y aquí podemos encontrar algunas de sus gráficas para las funciones hiperbólicas. Por ejemplo, aquí está secante hiperbólica, tangente hiperbólica, coseno hiperbólico, cotangente hiperbólica y cosecante hiperbólica. Bien, la integral es el proceso que permite restituir una función que ha sido previamente derivada. Es decir, la operación opuesta a la derivada es así como la suma es a la resta.
El teorema fundamental del cálculo consiste en la afirmación de que la derivación e integración de una función son operaciones inversas. ¿Esto qué significa? Significa que toda función acotada e integrable verifica que la derivada de su integral es igual a ella misma. ¿Para qué sirve la integral definida? La integral definida sirve para definir un método y determinar el valor de las áreas limitadas por curvas y rectas para calcular la integral definida de una función fx en un intervalo de a a b. Se puede usar la regla de Riemann que veremos más adelante. Por ejemplo, aquí se muestra la expresión para calcular la integral definida mediante las sumas de Riemann. Integrales inmediatas. Las integrales inmediatas son las integrales que no requieren aplicar ningún método de integración porque son sencillas para resolverlas. En este caso, la base se coloca arriba como numerador con la x y se le suma 1 al exponente y eso se tiene que dividir sobre el mismo exponente. En este caso quedaría 5x cuadrada porque la base es 1, se le suma 1, 5x cuadrada sobre el mismo exponente y como siempre más la constante. Ahora sí procedemos a la parte práctica donde comenzamos graficando una función de cotangente. Como por primer paso debemos corroborar que la calculadora esté en degrees, ya que la que tenemos así ingresamos en la función para graficar y tecleamos la función, en este caso que sería 2.4 más 2 más 2 sobre tangente de x. Para este caso específico, si usáramos los valores normales de menos 90 a 450 con un paso de 45, la calculadora nos arrojaría errores y valores alternados. Por lo tanto, corresponde darle un rango menor al paso para que pueda parar en más puntos. En este caso, la mitad de 45, que es 22.5, para poder graficarlo y nos quede de esta manera. Luego, después de que Richie explicó esto, ya que se escribieron los datos y se obtienen los valores y se colocan en su punto correspondiente en la gráfica, después se une cada sección de 3 puntos respetando los valores donde se presentó el error. Finalmente colocamos el dominio, que en este caso corresponde menos infinito infinito, entre paréntesis x diferente de los valores donde se presentó el error. En este caso es menos 90, 0, 180, 270, 360 y 450. Para el rango simplemente es de menos infinito a infinito entre paréntesis. Luego, para el segundo ejercicio debemos identificar qué tipo de operación es. En este caso se nos presenta una multiplicación. Por lo tanto, iniciamos la regla, lo indica multiplicando el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Para la primera parte escribimos el primer valor, que es cosecante hiperbólica de 9x menos 14, y derivamos el segundo. Para esto, primero tenemos que derivar el logaritmo natural de x más 4, lo cual nos da como resultado 1 sobre x más 4. Y después derivamos el arcoseno, y apoyándonos podemos ver que es que arcoseno corresponde a 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada, y lo escribimos. En este caso la x sería todo esto, el logaritmo natural de x más 4. Entonces nos quedaría 1 sobre x más 4 por la raíz de 1 menos logaritmo natural de x más 4 y todo eso al cuadrado. Bien, ahora para la segunda parte, como dice la regla, sumamos el segundo por la derivada del primero. Para derivar el primer término únicamente nos apoyamos de nuestro formulario, el cual nos dice que la derivada de cosecante hiperbólica es x.
perdón, que la derivada de cosecante hiperbólica de x es menos cosecante hiperbólica de x por cotangente hiperbólica de x. Por lo tanto, escribimos el signo negativo con la derivada de 9x menos 14. En este caso es 9 y finalmente escribimos la fórmula que ya mencioné con su respectivo valor para x, quedándonos menos 9 cosecante de 9x menos 14 cotangente hiperbólico de 9x menos 14. Finalmente, solo corresponde multiplicar los términos para que la derivada quede completa. En este caso multiplicamos el cosecante hiperbólico de 9x menos 14, que es este, por 1, y lo demás se queda igual, quedándonos cosecante hiperbólica de 9x menos 14 sobre x más 4 por la raíz de 1 menos logaritmo natural de x más 4 al cuadrado. Y ahora para la segunda parte simplemente colocamos el menos 9 y seguimos al orden establecido para colocar las derivadas, quedándonos menos 9 arco de secante de logaritmo de x más 4 de cosecante hiperbólica de 9x menos 14 y cotangente de hiperbólico de 9x menos 14. Como en este caso pues ya no podemos reducir más, ya se quedaría así como, ya este sería el resultado de nuestra derivada. Para el ejercicio de integral tenemos que integrar cada término por separado. En el primer caso tenemos 2 sobre cosecante de x, lo cual es equivalente a 2 seno de x, y de acuerdo a nuestro formulario, para integrar seno debemos ocupar coseno. Aquí está. Y de acuerdo a nuestro formulario, así se integra. Para integrar seno es con coseno. Y sin embargo, en este caso tenemos que fijarnos que el signo de seno es positivo en nuestro caso. Nosotros lo tenemos positivo, por lo tanto, para integrarlo con coseno tendríamos que colocarlo negativo, quedándonos menos 2 coseno de x. Ahora bien, para la segunda parte tenemos que usar nuevamente el formulario, el cual nos indica que para integrar coseno de x por cotangente de x se usa cosecante de x. Sin embargo, como en el paso anterior el signo que nosotros tenemos es positivo, para integrarlo necesitamos invertir el signo dejándolo como negativo, con su valor correspondiente para x. En este caso es 6x, y finalmente dividiéndolo entre 6, que está con la x, de este modo nos queda menos 8 cosecante de 6x sobre 6. Para el último caso también nos apoyamos del formulario, que en este caso nos indica que el valor correspondiente para integrar 1 sobre x raíz de menos 1 más x cuadrada es arco secante de x. Acá está. Sin embargo, como en los dos pasos anteriores, nos encontramos la misma situación de los signos y nuevamente lo único que corresponde hacer es cambiarle el signo a la integración para que sea correcto. Y ahora por último, se le suma la constante como corresponde en hacer todas las integrales. Ahora, el último ejercicio que se nos presenta es una integral definida, la cual resolveremos con el método de las sumas de Riemann. Lo primero que tenemos que hacer en este proceso es obtener el valor para el incremento de x. De acuerdo a la fórmula de este nos dice que es b menos a sobre n, y en este caso b es igual a 7, mientras que a es igual a 3. Por lo que es acomodar como menos 7 sobre n y eso nos da igual a 4 sobre n. Después sigue que f multiplica a más k por el incremento de x. Entonces nos queda como f por 3 más 4k sobre n y más 4k sobre n. Después reemplazamos f y queda 7
que resulta de hacer la operación 13x menos 6x por 3 más 4k sobre n más 7. Con esto podemos multiplicar 7 por 3 más 7 y da como resultado 28. Aquí en este caso es 7 por 3 más este 7, nos queda 28 y 7 por 4, 28. Entonces nos quedaría 28 más 28k sobre n. Como siguiente paso es colocar la sumatoria con índice de n y límite de k es igual a 1. Esto multiplica a los que ya habíamos obtenido por el incremento de x, que es 4 sobre n. Cuando se multiplican estos dos últimos, queda como sumatoria con índice de n y límite de k es igual a 1, de 112 sobre n más 112k sobre n cuadrada, y después separamos estos términos en 112 sobre n de la sumatoria con índice de n y límite de k es igual a 1 por 1, más 112k sobre n cuadrada de la sumatoria con índice de n y límite de k que es igual a 1 por k. Después colocamos el límite cuando n tiende a infinito y con nuestro formulario observamos que estas sumatorias equivalen a n y a n por n más 1 sobre 2 respectivamente, por lo que sustituimos queda como 112 sobre n por n más 112 sobre n cuadrada por n más 1 sobre 2. El 2 derivará al 112 y las n se multiplican. Ahora ponemos límite cuando n tiende a infinito y multiplicamos el 112 sobre n por n, haciendo que estas se cancelen. Ya está. Y se cancelan. Más 112 entre 2 por n cuadrada por 112 sobre n cuadrada por n más 1 sobre 2. Separamos los términos y nos queda el límite de 112 más 56 por n cuadrada más n sobre n cuadrada. Al momento de reemplazar las n por los infinitos, esta sería equivalente a 1. Finalmente la suma nos queda 112 más 56 por 1, porque n cuadrada más n sobre n cuadrada es equivalente a 1. Aquí podemos verlo. Y simplemente nos quedaría hacer la operación 112 más 56 por 1, que es 112 más 56. Eso equivaldría a 168. Y pues por nuestra parte sería todo. Por lástima no pudimos presentarlo en clases. Espero que haya sido de su agrado esta presentación y que haya satisfacido sus corroborancias. Expectativas. Así es. Bueno, aquí podemos encontrar algunas referencias también, profe.